y estamos listos para continuar. Vamos a ir a la página número 19. Página número 19. Vamos a ver la lección hoy, librándonos de las automaldiciones. Venimos en esta primera etapa del manual LBS hablando sobre liberación. LBS significa liberación, bendición y sanidad interior. Y estamos todavía en la etapa hablando sobre qué es la liberación y distintas áreas que nosotros debemos de ser liberados. Dijimos en cada clase de que uno de los ministerios fuertes que Jesús manifestó en su tiempo en la tierra fue la liberación. Es más, nadie había producido una liberación o nadie había hecho una liberación antes de Jesús, y Él es una de las cosas que trajo, manifestó, enseñó, y obviamente nos dejó a nosotros con dos motivos principales. Número uno, que nosotros todos podamos ser libres, y número dos, nosotros podamos liberar y ministrar liberación a otras personas. Así que vamos a iniciar lección número 5, librándonos de las automaldiciones. Por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento, pero esto no es así. Vamos a aprender en esta lección 5 de la importancia de nuestras palabras, de lo que hablamos y declaramos en nuestra propia vida y hacia nuestros seres queridos. Alguien alguna vez, y con mucha razón, dijo que somos el resultado de nuestras propias palabras. Así que lo que usted está hablando de sí mismo y habla de sus familiares es lo que terminará siendo o lo que usted terminará aconteciéndole. En la palabra de Dios encontramos una revelación que muchos la pasan por alto, y es que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros tenemos que entender que no todo lo que significa o expresa la palabra maldición viene solamente de un tercero o de personas encargadas de hacer un mal. La palabra maldición o maldecir es una palabra compuesta que tiene que ver con hablar mal en contra de alguien o sobre o en contra de algo. Entonces, muchas maldiciones, escuche esto, muchas maldiciones, las personas se las autoadjudican por su manera de vivir y por su manera de hablar. Por eso es que recordamos en la lección que hay un pasaje bíblico que dice que en nosotros, en el ser humano, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Nosotros vamos a vivir o nosotros vamos a disfrutar literalmente de lo que nosotros hablemos. Por eso decía que nosotros somos o a nosotros nos va a acontecer lo que nosotros decimos. Porque muchas veces acentuamos o aseguramos cosas con lo que estamos diciendo y eso está desatando vida o está desatando muerte. Entonces, muchas, no digo todos, pero muchas cosas que a veces nos suceden son por causa de lo que decimos o son por causa de lo que proclamamos hacia nosotros o hacia algún familiar. Sigue diciendo la lección. Cuando la Biblia en este texto habla de muerte, se refiere directamente a la palabra maldición, que es muerte espiritual a una persona o donde la maldición es asignada. Hay personas que continuamente están hablando en contra de sí mismos, entonces cuando se habla así, esto tiene un gran problema, simplemente le va mal. Entonces, espero que no sea su caso, ni de los que están en internet, ni los que están presentes, pero muchas personas de repente, al momento de ver un fracaso, al momento de una situación difícil, al momento de una situación incómoda, sueltan palabras sobre sí mismos y esas palabras recobran, tarde que temprano, recobran vida. Y ahí es donde está el problema de muchas personas. ¿Cuál? El que se están automaldiciendo. Y dentro de lo que es la liberación, usted y yo tenemos la posibilidad y tenemos la autoridad de Dios de librarnos de toda maldición que nosotros proclamamos. Sigue diciendo el material. Muchos otros, al vivir así, declaran: preferiría morir antes que sufrir este dolor o esta situación. Este tipo de frases son muy comunes entre muchas personas y lastimosamente se piensa o se cree que aquello no tiene poder alguno o aquello no tiene resultado alguno. Sin embargo, todo lo que nosotros digamos, hablemos o proclamemos con nuestra boca, todo tiene poder tarde que temprano para la vida o para la muerte. Entonces, es necesario cuidar mucho qué es lo que decimos,
qué es lo que hablamos de verdad, qué es lo que hablamos de mentira, porque todo aquello, tarde que temprano, va a cobrar vida. Yo recuerdo en lo personal, antes de continuar con el material, recuerdo en lo personal, una persona allá por el sur, centro-sur de México. Estábamos en un evento y estábamos manejando con un pastor amigo y de repente llegamos a una esquina y había un muchacho que en teoría estaba con ciertos problemas físicos y entre esos ceguera, pero tenía otros problemas en teoría. Así que inmediatamente el pastor que iba conmigo pudo discernir que lo que ese muchacho realmente no estaba ciego ni tampoco tenía ningún tipo de problema motriz. Así que estacionó el carro, nos bajamos y él confrontó al muchacho y el muchacho inmediatamente se asustó, reaccionó por aquello y confesó que no estaba ciego ni tenía ningún problema o dificultad motriz. ¿Qué pasó? A los días el pastor me comentó que algo sucedió en el muchacho que quedó ciego literalmente y vino ese problema motriz con el que él aparentaba una necesidad o una discapacidad para pedir dinero en la calle. ¿Qué estoy diciendo con esto? La actitud que él tuvo, la conducta que él tuvo por sobre sí mismo, el hecho de mentir, de falsear una situación de discapacidad, llevó a que este pastor lo discierna, pero también llevó a que él se automaldijera. Así que todo lo que sale de nuestra boca nos bendice o tarde que temprano nos va a maldecir. Por eso hay que cuidar qué hablamos de nosotros mismos y qué hablamos de los demás. Amén. Muy bien, seguimos. Otros declaran entonces diciendo, yo voy a morir. Escuche esto. Otros declaran la muerte, yo voy a morir muy joven. Otros dicen, creo que tengo cáncer. Creo que el día de hoy me levanté con el pie izquierdo. Creo que me voy a enfermar o me voy a resfriar. Otros dicen, siento que hoy perderé dinero. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o en el peor de los casos, cuántas veces se dice o se proclama este tipo de cosas? Pero la verdad es que muchos no lo intentan una vez más y ya están vencidos y automaldiciéndose con las palabras que se autodeclaran. Escuche esto. Nosotros, cada ser humano, cada persona, tiene autoridad en lo que dice. Sepa o no lo que está diciendo, conozca o no lo que está proclamando, entienda o no lo que está diciendo, tarde que temprano aquello va a cobrar vida sobre su propia vida. Va a cobrar vida en el ámbito del alma, va a cobrar vida en el ámbito del cuerpo y va a cobrar vida en el ámbito espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, más si se refiere a nosotros o a quienes nos rodean, seres queridos, familiares, etcétera. Hay personas que anhelan ser prósperas, pero sus declaraciones son contrarias, diciendo, yo nací para ser pobre, mis padres padecieron de finanzas, a mí me tocará igual. Soy perdedor en todo, nací para dar lástima. Es muy probable que esas palabras se estén repitiendo, ya que en algún momento de su vida sus padres, familiares o autoridad las hayan declarado a sí mismos o en el peor de los casos a usted y hayan cobrado vida. Escuche esto, definamos la primera parte. El versículo bíblico que usamos como base dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que esto significa? Dice que la muerte y la vida, escuche, la muerte en todos los ámbitos, aún la natural, y la vida en todos los ámbitos y aún la natural, están en el poder de la lengua. ¿Qué significa eso? Que la lengua tiene un poder dado, obviamente, asignado por Dios, que todo lo que usted declara, eso cobra vida. Por eso es que es tan importante nosotros cuidar y saber y entender qué hablamos, qué decimos en lo espiritual o en lo natural. Todo lo que usted proclame, todo lo que salga de su boca, tarde que temprano, va a cobrar vida. Entonces, repito o leo otra vez el Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, o sea, si usted ama hablar mal, o usted ama hablar bien, de eso usted va a comer o de eso usted va a tener frutos o va a tener resultados. Entonces, es importante entender lo siguiente. Toda palabra, obviamente, de muerte, toda palabra contraria, toda palabra distractora, toda palabra que usted se autoproclame o proclame sobre alguien cercano, sobre quien usted tenga influencia o autoridad, tarde que temprano va a cobrar vida lo que usted está diciendo.
Entonces, por ejemplo, si usted piensa mal de algo o de alguien y usted lo dice, usted lo saca por su boca, aquello tarde que temprano puede llegar a cobrar vida. Si usted piensa de usted, como decía el ejemplo, creo que tengo cáncer, y quizás sencillamente es una pequeña infección estomacal, pero la persona ya cree que tiene cáncer terminal y se va a morir. O de repente una persona dice, tengo un pequeño dolor en tal lado del cuerpo y ya está pensando que es simplemente una enfermedad o un problema en algún órgano. El hecho de proclamar y pensar cosas que no se aseguran o no se conocen, aquello puede automaldecir a la persona. Entonces, nunca usted hable mal, nunca usted exagere, nunca usted diga nada ni sobre usted ni sobre nadie que vaya a traerle una automaldición. Pero entendemos que en el proceso de maldición también tenemos el proceso de liberación. ¿Por qué digo proceso de maldición? Porque hay personas que están acostumbradas a hablar mal, están acostumbradas a hablar sobre sí mismos cosas contrarias, cosas de enfermedad, cosas de pobreza, cosas de miseria, cosas de enfermedad, cosas de fracasos, y eso desata en la vida, en el matrimonio o en la familia, aquello desata un proceso. Cristo Jesús vino a romper con todo eso a través del proceso de la liberación. Nosotros estuvimos perdidos sin Cristo en el pecado y eso nos hizo que hablemos cosas totalmente opuestas o contrarias a nuestra propia vida. Es más, muchas personas padecen de enfermedades, muchas personas padecen de dolencias, padecen de situaciones, no porque las hayan heredado o no porque se hayan contagiado. Muchos están padeciendo enfermedades por la manera en que hablaron toda su vida y por la manera que proclamaron cosas a sí mismos y hacia los que les rodean. Muy bien, seguimos. ¿Qué nos dice la próxima página del manual? Dice, lamentablemente, es común ver o escuchar padres, atención a esto, padres, que declaran palabras antisonantes o denigrantes sobre sus hijos. Por ejemplo, eres incompetente, eres un tonto, jamás lograrás nada, te pareces a tu abuelo, a tu padre o a tu madre. Si no sirves, no estorbes. Aunque no se crea así, esas palabras tienen poder de realización y de maldición sobre los hijos y sobre quienes sean aplicadas. Tarde que temprano, esas palabras actuarán y dañarán la vida de nuestros hijos, tomando ventaja de su presente para distorsionar su futuro completo. Así que levántese y empiece a cambiar su lenguaje en bendición. Escuche esto. ¿Qué tan importante, escuche y aprendamos esto hoy, qué tan importante para Dios será nuestra manera de hablar, que Él establece en la palabra un principio para que nosotros tengamos noción y conocimiento que hablar bien como hablar mal nos va a traer resultados? O sea, todo en la vida se trata hablando, todo en la vida se trata comunicándonos. Dios es un Dios que se comunica con la creación, Dios se comunica con el hombre, con la mujer desde un principio. O sea que el habla es delicado desde un principio porque es un principio establecido en el ser humano. No así, por ejemplo, en la vegetación, no así en los animales. Entonces, Dios puso la manera de comunicarnos hablando, por eso nos dio boca para hablar, pero nosotros tenemos que ser entendidos en cómo nosotros hablamos y qué es lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Tarde que temprano, usted tiene que entender esto, tarde que temprano, aunque usted diga, no, a mí no me va a pasar, eso le va a pasar a otro más malo o peor hablado que yo, pero tarde que temprano, todo lo que se siembra se va a cosechar. Todo lo que hoy plantamos, mañana, tarde que temprano lo vamos a cosechar. Posiblemente si no lo cosechamos nosotros, lo van a cosechar nuestros hijos. Porque todo lo que se hace en la generación presente va a influir y va a afectar a la generación que viene tras de nosotros. Por eso, el proverbio dice, el sabio dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En otras palabras, la bendición y la maldición están a la misma distancia. Somos nosotros quienes escogemos cómo hablar, qué decir y cómo comunicarnos o relacionarnos con el medio ambiente y con quienes nos rodean. Si una persona, por ejemplo, si una persona de un mal temperamento, de un mal carácter, trata mal a la gente continuamente,
tarde que temprano esa persona va a cosechar lo que está haciendo. Si otra persona de buen temperamento, de buen carácter, trata bien al ámbito, al ambiente en el que se rodea y con la gente que se rodea, tarde que temprano aquella persona va a cosechar también de ello. Todo lo que se siembra, acuérdese, todo lo que se siembra se cosecha, y la manera de hablar está 100% relacionada con nuestra bendición o con maldiciones que puedan venir en contra de nosotros. Ahora, tenemos que ser conscientes, todos los principios que están en la palabra de Dios, todos los principios van a tener resultado o se va a cumplir su promesa siempre y cuando usted y yo obedezcamos primero la demanda. Nadie puede recibir una promesa cumplida de la palabra de Dios si primero esa persona no acepta u obedece la demanda. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres y a las mamás. Si una persona quiere vivir largos años de su vida en la tierra, primero tendrá que cumplir la demanda. ¿Cuál? De honrar a su padre y honrar a su madre. Nadie podrá vivir de muchos años si primero no cumple el principio o la demanda de aquella ley. En el habla o en la manera de hablar hay una ley. Si usted habla mal, si usted se autocondena, si usted se desprecia, si usted maltrata a sus hijos, si usted dice cosas a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres o a quien sea quien le rodee, todo aquello está usted emitiendo maldición. Y todo aquello, como digo, tarde que temprano se va a cumplir. Entonces, de la misma manera que un principio como por ejemplo de honra va a alargar nuestros días sobre la tierra, de la misma manera un principio de maldición va a traer consecuencias y va a traer resultados de muerte sobre la vida de quienes están hablando. Así que como primera parte de esta lección vamos a ver algunas cosas que usted necesita aprender a renunciar. Porque una de las cosas que nosotros podemos hacer y tenemos el poder en el nombre de Jesús es renunciar a lo que hemos dicho y renunciar a lo que hemos contraído sobre nuestras propias vidas o en el peor de los casos contra nuestras propias vidas. Entonces, renunciar significa entender que hice mal, entender que dije mal y me despojo de aquello y le quito todo poder legal a eso que me afectó o a eso que me hizo, en este caso, daño. Entonces, dice el manual, renuncio a cada palabra negativa dirigida de mis padres hacia mi persona. Si usted dice, bueno, pastor, pero yo ya no tengo mis padres, ellos ya no están con nosotros, pero en algún momento dado quizás de su vida le maldijeron, hablaron mal de usted, le dijeron por enojo o por X o por Y lo que a usted le iba a pasar o hasta de qué se iba a morir, es el momento de decir, yo en el nombre de Jesús renuncio a esas maldiciones, renuncio a esas palabras, renuncio a ese futuro o a ese presente que según soltaron sobre mí. Segundo, renuncio a cada palabra negativa de mis abuelos hacia mi persona. Muchas familias o muchos individuos tienen como una parte especial de su vida a sus abuelos, y esto es muy bueno, pero si tuvieron abuelos conflictivos o abuelos difíciles, que fueron personas, hombre o mujer, de maldición, de malos ambientes, personas maldicientes, todo lo que esos abuelos soltaron sobre usted, tiene usted que renunciar y romperlo en el nombre de Jesús, porque no dejan ellos de ser parte de sus generaciones pasadas y cercanas. Entonces, en el nombre de Jesús, usted y yo tenemos poder para romper, renunciar, número 1, a toda maldición de nuestros padres. Número 2, renunciar a toda palabra negativa o maldiciente de nuestros abuelos. Número 3, renunciar y cancelar cada palabra negativa dirigida en el pasado que fue lanzada contra mí. Usted dirá, pero bueno, pastor, yo tengo 5, 6, 15 años en el Evangelio y antes de yo conocer a Dios o antes de yo asistir a una iglesia me peleé con alguien, terminamos de pleito con alguien, rompimos relaciones, se hizo un vacío muy grande entre familias, entre conocidos, entre padres, entre hijos y hubieron de por medio maldiciones en el pasado. Pero estamos aprendiendo liberación, estamos aprendiendo que el poder de Jesucristo viene a liberarnos por completo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si el poder de Jesucristo vino a liberarnos por completo, nosotros somos libres de todo aquello, pasado y presente. La Biblia también dice que Dios visita a nuestra generación y hasta la 4ª generación. ¿Qué significa?
que Dios puede sanar, Dios puede romper maldiciones, Dios puede romper lo que sea de generaciones pasadas hasta la cuarta generación pasada. Así que es momento para que usted pueda no solamente escucharme, sino también decir, Señor, yo renuncio y cancelo toda palabra negativa en el pasado que fue lanzada contra mí. Así que si hay alguien, los que están por internet o los que están presentes, que creen que necesitan hacer esto, este es el momento para hablar en voz alta y decir, yo renuncio y cancelo a toda palabra negativa de maldición que fue lanzada sobre mí. No quiero nada de eso, y renunciar y cancelar es quitarle el poder legal y despojarnos de aquello. No sé cuánto le hayan podido a usted maldecir, no sé cuánto daño le hayan podido a usted hacer, no sé en qué vida o en qué ambiente usted se educó, se crió, creció. Lo que sí sé es que el poder de Jesucristo no tiene límites de tiempo, puede romper todo, absolutamente todo aquello que usted renuncie y usted cancele en el nombre de Jesús. Muy bien, dice el punto número 4, renuncio a decir y lanzar palabras negativas que me afecten en mi futuro y destino profético. Escuche esto. Muchas personas dicen, es que pastor, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy incapaz, no me da la cabeza. A mí me dijeron toda la vida que yo no podía, que yo era tonto, que era incapaz, que era miedoso, que era inseguro, etcétera, etcétera. Rompa con todo eso, porque aquello le va a detener su futuro profético. Todo lo que Dios ha dicho de usted también está condicionado por muchas cosas que usted dice o que usted lanza de su boca. Si usted de repente dice, es que yo ya estoy acostumbrado, vivo enfermo, salgo de una, me caigo en otra, salgo de la otra y caigo en la otra, o siempre estoy perdiendo mi trabajo, algo me está pasando en contra, usted necesita que Dios rompa todo aquello, toda maldición que está afectando su destino presente y futuro. Escuche esto, muchas personas tienen un futuro precioso en las manos de Dios, un futuro familiar hermoso, un futuro profesional, un futuro ministerial, un futuro familiar, no sé, de negocio, lo que fuera, pero están detenidos, están quebrantados por palabras de maldición o por culturas de maldición. Escuche esto. También las maldiciones son culturales. Muchas personas, por ejemplo, hablemos de un bisabuelo, de un abuelo, de un padre y de un hijo. 4 generaciones. Bisabuelo, abuelo, padre y un hijo. De repente, el bisabuelo tenía ciertos principios totalmente opuestos a la palabra de Dios, totalmente opuestos al reino. Y ese bisabuelo los proclamó y los desató culturalmente. Por lo tanto, los abuelos también lo tomaron como principio familiar. De los abuelos pasó a los padres y de los padres pasó a los hijos. Entonces, ese principio de maldición en contra de los principios bíblicos o en contra de la creación o el diseño de Dios, viene viajando de una generación a otra y está afectando el destino de cada generación. De repente hay personas que dicen, pastor, yo me doy cuenta, yo puedo confirmar, yo abro los ojos a que de repente mis abuelos eran alcohólicos, mis padres fueron alcohólicos y yo caí bajo el golpe del alcohol. U otros dicen, no, es que mi familia de antaño, ellos estaban caídos o atados a la droga, mis bisabuelos, mi abuelo, mis padres, mis hijos, mis nietos, todo cae en un mismo cajón. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay una maldición que está operando, pero muchas veces esas maldiciones no vienen solo por herencia, como digo, sino porque se proclaman en las generaciones. Entonces, de repente, una persona, como leímos el ejemplo, es que está bien tonto como su abuelo, está bien tonta como su mamá, está bien tonto como una persona en la familia. Estamos comparando a una nueva generación con generaciones pasadas, pero en la comparación estamos sacando palabras de maldición. Y si esas palabras de maldición se anidan en un corazón, o se anidan en el alma, o se anidan en la mente de alguien, tarde que temprano esas palabras van a cobrar vida y van a traer maldición sobre esa persona. Así que hoy podemos decir, renuncio a decir y lanzar palabras negativas que me afecten en mi futuro y en mi destino profético. Así que si alguien ahí de los que está por internet lo quiere decir, ahí donde esté en su casa, en donde esté, con quien esté, usted puede proclamarlo. Y en los que están aquí presentes lo pueden hacer igual. Renuncio y lanzo, renuncio de decir y lanzar palabras negativas que afecten mi futuro, que afecten mi destino profético. Nada de lo que yo diga tiene que afectar mi propio destino ni mi propio futuro. Número 5 dice, declaro que a partir de hoy solo saldrán palabras de vida y no de muerte de mi boca.
Así que si usted un día en la mañana se despierta en su casa, en su cama, se despierta un poquito con tos, con resfrío, un poco mormado, no diga, me va a agarrar una gripa que me va a arrastrar una semana, porque eso es lo que le va a pasar. Y eso es lo que ha pasado a muchas personas. Hoy me siento poquito mormado, me siento poquito dolor de cabeza, o tengo tantito de temperatura y digo, es una gripa en camino, y a los 2 días él está literalmente tirado en cama por gripa. ¿Por qué? Porque se automaldijo. Así de sencillo. Ahora, no es que la gripe es una maldición, por favor no me entienda mal, sino que usted está provocando con su boca que cosas, en este caso de enfermedad, puedan suceder en su contra, y entonces podemos declarar que a partir de hoy, de este martes, solamente de nuestra boca saldrán palabras de vida y no palabras de muerte. Así que cuidado con lo que usted habla. Y escuche otra cosa, este es un consejo, porque así como uno dice, bueno, yo no quiero hablar palabras de muerte ni palabras de maldición que afecten mi vida, sino que voy a hablar palabras de bendición y de vida. Tampoco usted dé oído a palabras de muerte y palabras de maldición de otras personas. Si alguien le viene con chisme o con cosa de esa, tape sus oídos y dígale, esto a mí no me edifica, no me interesa, no maldigas mi oído, porque por el oído la Biblia dice que entra la fe por el oír, pero el oír la palabra, o sea que la palabra de vida va a venir por el oír y por la fe, pero la maldición entra por el mismo lugar, por escuchar chismes o escuchar personas que son tóxicas para nuestra vida. No escuche ese tipo de personas. Punto 6 dice, renuncio a cada palabra negativa hacia mi cónyuge, hacia mis hijos y hacia mis padres. Qué terrible que una de las maldiciones o automaldiciones más destructivas que existen se pronuncian, nacen o se ejecutan dentro de la familia. Escuche esto, qué terrible es que los cónyuges se maldigan, los cónyuges se insulten. Un insulto es una maldición camuflada de una mala palabra. Un insulto es una maldición camuflada, y la gente está acostumbrada a maldecirse a veces en los matrimonios, en los cónyuges. Muchas veces dicen, es que yo nunca le dije una grosería. No hace falta decir una grosería para maldecir, hace falta sencillamente decir algo incorrecto que provoque muerte en vez de que provoque vida. Alguien dice por ahí amén. Inclusive lo mismo hacia los hijos, tampoco lo haga hacia sus padres. No maldiga, hable bien, que de su boca salgan cosas sanas de parte de Dios. Principios, dice, para liberarnos de las automaldiciones. Las palabras son tan importantes como lo es nuestra vida. Y aquí voy a meterme seguro en problema con muchos, posiblemente algunos de los presentes o los que estén por el internet. Depende de usted, así que espero que usted se pueda señalar, depende de usted cómo usted habla, no depende de Dios. No depende del diablo, ni tampoco de las circunstancias que a usted le rodean o las que usted enfrente. Mucha gente dice, no, pastor, es que estoy pasando por un momento difícil, entonces mi cultura o mi formación dice que en un momento difícil me tengo que deprimir, me tengo que enojar o me tengo que ir contra alguien. No, no, eso no dice la cultura, eso lo dice su mala manera de vivir. Entonces mucha gente dice, me pasó algo malo, voy a renegar, voy a insultar, voy a enojarme con Dios, voy a enojarme con el vecino, voy a enojarme con mi hijo, con mi padre, con quien sea. De repente hay gente que dice, se me perdió una llave y le echa la culpa a medio mundo y fue él o ella quien perdió la llave. Estoy dando ejemplos sencillos. Entonces la manera en que usted habla no es culpa de nadie. Usted puede estar en medio de una tormenta o en un día precioso a pleno día y en la misma hora, y usted es la misma persona o usted las situaciones los cambian. Si a usted las situaciones lo cambian, entonces usted califica para que lo malo le afecte de inmediato. Entonces muchas personas tienen que cuidar su manera de hablar. Mucha gente dice, es que pastor, si algo malo me pasa me tengo que enojar. Pregunto, ¿por qué se tiene que enojar? Pregunto, ¿por qué se tiene que deprimir? Esa es una determinación personal de cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones y por consiguiente, qué decimos en esas situaciones. De repente hay personas que por cualquier cosa se ofenden. Hay gente que pasa una mosca y se ofendió porque la mosca pasó en sentido contrario. Toda persona que se ofende está pensando algo que nació en el corazón y que lo termina diciendo por la boca. Y cuando sale eso por la boca, sale con vida o sale, en este caso, con muerte. Así que mucho cuidado con lo que usted va a pensar, porque lo que usted va a pensar es lo que va a terminar hablando.
Entonces las palabras son tan importantes como lo es su vida. 2, seremos el resultado, atención, seremos el resultado de nuestras propias palabras. Usted dirá, bueno, pastor, yo ya tengo, no sé, 30, 40, 50, 60 años. Ok, lo que usted es lo que usted habló toda la vida. Lo que usted declaró toda la vida es lo que usted es hoy. Ahora, que eso se puede cambiar y eso se puede revertir, sí, totalmente, tomando decisiones de cambiar nuestra vida y tomando decisiones de cambiar nuestra cultura. Escuche, las palabras, las actitudes, los hábitos, nunca en una persona van a cambiar a menos que esa persona quiera cambiar su cultura a través del poder transformador de Dios y a través de la enseñanza y la revelación del reino de Dios. ¿Por qué la gente viene a nuestras iglesias? ¿Por qué la gente pide ayuda y dice, pastor, tengo este problema, me está pasando esto, hice lo otro, dije lo otro, me dijeron, me afectaron, no afecté, etcétera? Uno les habla, les aconseja, les ministra la palabra de Dios, pero al poco tiempo siguen igual. ¿Por qué la gente sigue igual? Porque no quiere cambiar su cultura, solamente quiere apaciguar o solo tranquilizar su conciencia, pero después siguen igual. Entonces, si siguen igual en sus hábitos y siguen igual en su cultura, van a seguir hablando de la misma manera y las maldiciones van a romperse en un tiempo y se van a hacer otras en otro. ¿Por qué? Porque no cambia su manera de hablar, de pensar y de ser. Punto 3, y terminamos con esta primera lección. El presente es el resultado de nuestras palabras que en el pasado declaramos, pero aún se puede declarar el cambio de nuestro futuro con el uso de las palabras correctas en un presente. Entonces definamos esta lección, liberándonos o librándonos de las automaldiciones. Número 1, reconocemos o debemos reconocer qué cosas decimos incorrectas o que producen sobre nuestra vida, hijos, padres, cónyuges o los que nos rodean, los que producen muerte. Todo lo que es incorrecto ante Dios normalmente produce muerte. Y si nosotros lo hablamos, a aquello nosotros le damos sentido. Nosotros mismos le damos poder a las palabras. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de las palabras. Por favor, cuidado con lo que usted está hablando. Cuidado con lo que usted habla de sí mismo, cuidado lo que usted habla con su cónyuge o hacia su cónyuge, cuidado lo que usted habla hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia su autoridad, a quien sea, cuidado como usted habla, porque aquello produce vida o aquello produce muerte. ¿Cómo rompemos o nos libramos de las automaldiciones? Cambiando nuestra manera de hablar. Para cambiar nuestra manera de hablar hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra manera de pensar hay que cambiar nuestra cultura. ¿Cuál es la cultura modelo? La cultura del reino de Dios. Amén. Muy bien, pasamos a la segunda lección del día de hoy. Lección número 6. Y esta lección número 6 se titula Librándonos de todas las enfermedades. Mire, esta es una lección poderosa, librándonos de todas las enfermedades. Mateo 15, 28 dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Antes de entrar de lleno a la lección, analicemos un poquito este pasaje. Dice, oh mujer, grande es tu fe. Aquí Cristo venía hablando con una mujer, la cual no era judía, y ella estaba pidiéndole a Jesús un milagro por su hija. Y en la conversación anterior a estos versículos, Jesús parece no llevarle mucha o darle mucha atención a esta mujer, y sus discípulos también se incomodaron por esta situación. Esta mujer siguió insistiéndole a Cristo para poder llamarle la atención y que Cristo hiciera algo a favor de su hija. No es que Cristo no la amara, no es que Cristo la iba a maldecir o que Cristo no le importara la situación de salud de su hija, sino que de repente hay ciertas manifestaciones del poder de Dios que van a venir también a causa de una acción nuestra. Hay milagros que Jesús hizo de inmediato,
Hay gente a la que le soltó la palabra y fue sana de inmediato. Hay gente a la que le puso la mano y fue sana de inmediato. Pero hay otras personas a las que mandó a tener una acción para sanarlas. O sea, que en esas ciertas personas había una acción que hacer antes de que esas personas recibieran el milagro que estaban pidiendo, que estaban buscando. Significa, escuche esto, eso significa, y es lo que Dios nos ha dado a entender, que hay ciertas enfermedades o hay ciertos problemas de salud que están en una persona, están oprimiendo a una persona por causa de sus palabras o por causa de su estilo de vida. No exactamente por contagio, no exactamente por herencia, no exactamente por otras razones, sino por el estilo de vida que han llevado. Entonces, para que esa enfermedad se sane por completo, no es que Dios no tiene el poder, no es que Cristo no tiene el poder para hacer un chasquido de dedos y sanar la enfermedad, sí lo puede hacer, pero para que aquello pierda legalidad sobre una persona, aquella persona tiene que hacer una acción. De repente hubo ciegos a los que Jesús sanó de inmediato y a otros los mandó a lavarse al agua. Y de repente fue el mismo milagro y fue el mismo Jesús quien hizo el milagro. El detalle que hay ciertos milagros que fueron condicionados. En el caso de la mujer no era judía, por lo tanto su hija tampoco. Sin embargo, el Señor le dijo a la mujer que el Hijo de Dios, no recuerdo de las palabras, pero que era, las palabras fueron más o menos así, no quiero equivocarme, pero las palabras fueron más o menos así, de que no estaba él para darle comida a los perrillos. Y la mujer dijo, hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos. En otras palabras, y literalmente, aunque usted diga que eso es imposible, Cristo comparó o la puso en un ejemplo como un perro, literalmente. Y la mujer respondió, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. O sea que la fe de la mujer estaba completamente íntegra y fuerte porque ella estaba pidiendo o esperando un milagro por su hija. Entonces, cuando eso sucede y la mujer responde lo que responde, viene este versículo que dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo dice? Hágase contigo como quieres. Fíjese, se lo repito, hágase contigo como quieres. Escuche, hay gente que no quiere ser sanada. Hay gente que se acostumbró a su enfermedad o hay gente que de esa enfermedad se va a aprovechar. Escuche esto, hay gente que está acostumbrada y es más, y dice, esta es mi enfermedad. Y hay gente que de esa enfermedad no quiere ser sanada porque de aquello va a sacar algún tipo de provecho. Creo que en la clase pasada o la anterior hablamos sobre un caso de una persona que yo conocí, que le nació su primera hija con una enfermedad muy conocida. Y en una de las veces que me tocó a mí ir a ministrarle o hablar del tema, le dije, pero ¿por qué no creemos en que Dios puede operar su poder y puede sanar a tu hija? La sane de un milagro inmediato o la sane de un milagro progresivo, no importa cómo sea, el punto es que la sane, que la deje completamente libre. Ella, de alguna manera, entre comillas, se avergonzó y me dijo, es que si la sana, me dejan de dar la ayuda financiera que eso me provee. O sea que de esa enfermedad, ni siquiera de ella, de su hija, ella estaba sacando un provecho mensual. ¿Qué significa? Es que no había un interés de que su hija se sane. Entonces, aquí Jesús le dice a la mujer, hágase como quieres por la fe que tienes. Pero hay gente que no quiere ser, y usted dirá, pero es imposible, pastor, que haya gente que no quiere ser sanada. Sí, hay gente que no quiere ser sanada porque se le rompería o se le quebraría la fuente del beneficio, por no decir la tranza de esa situación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para los que están en otro país, tranza sería hacer algo falso, o algo incorrecto o algo clandestino. Dice la lección, debemos saber y recordar siempre que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por causa de nuestros pecados y también redimirnos o rescatarnos de la maldición de la enfermedad. Escuche, una enfermedad, no estoy diciendo un dolor de uña, estoy hablando de una enfermedad. Una enfermedad en un cuerpo es parte o el resultado de una maldición. Porque Dios no creó al ser humano, ni al hombre, ni a la mujer para que estén enfermos.
o para que estemos enfermos o estésemos enfermos. ¿Estamos de acuerdo con eso? La enfermedad bajo ningún punto de vista, sea crónica, sea hereditaria, sea momentánea, sea lo que fuere, está diseñada para el ser humano ni mucho menos para su cuerpo físico. Ahora, hay enfermedades que son contagiosas, hay enfermedades que nacen de repente. Yo no soy médico y esto lo podría solamente aclarar mejor un médico, pero hay enfermedades que se dan en los cuerpos hereditariamente, otros por contagio y otras por la mala administración que tenemos de nuestros cuerpos. Entonces, hay enfermedades que Dios no va a sanar de inmediato, porque lo que aquella enfermedad o aquel órgano necesita es un cuidado, no un milagro. ¿Alguien está entendiendo esto? Eso es una cuestión natural. Y no estoy diciendo que Dios no pueda sanar esa enfermedad antes que los religiosos empiecen por el Facebook. Sí, Dios puede sanar a cualquier enfermedad, a cualquier órgano del cuerpo, a cualquier situación del cuerpo. El detalle es que muchas no las sana porque aquello necesita de un cuidado, no de un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que necesita de un milagro no se puede sanar por un cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el detalle es este. Hay que entender que las enfermedades ya definidas o ya establecidas en un cuerpo, número uno, no son de la persona, y número dos, son resultados de maldiciones. Dios no nos creó, Dios no nos hizo para que ningún órgano, ni ningún área o parte de nuestro cuerpo esté enferma. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Dice, en el versículo pasado vimos un ejemplo que nos da luz y entendimiento al respecto. Una mujer clamando a Jesús por la salud de su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio. Jesús la libera y resalta la fe de su mamá para que este milagro fuera hecho. Es digno destacar, dice la lección, que la liberación de las enfermedades y de espíritus inmundos está conectada 100% a nuestra fe. Tenemos que creer completamente en Jesús y eso nos lleva o nos llevará a disfrutar y vivir la libertad que el reino de Dios ofrece. Yo he conocido gente por la que, por ejemplo, el domingo oramos por sanidad, por milagros, y el domingo en la noche o el lunes sigue dependiendo de su medicina o sigue dependiendo de su tratamiento. Yo no estoy diciendo ni aconsejando que usted diga yo creo en Dios y dejo mis tratamientos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la dependencia. Cuando uno depende de algo es porque a ese algo ya lo hizo suyo. Totalmente. Hay personas que son adictas a la enfermedad, adictas a la medicina. Entonces, usted no puede pretender que Dios lo sane el domingo, si usted el domingo en la noche o el lunes, usted va a actuar como si sigue enfermo. No tuvo sentido la oración, no tuvo sentido la administración, ni mucho menos lo que usted dice que tiene de fe. Eso no tiene sentido. Porque si oramos por una enfermedad, por un cuerpo enfermo, creemos que Dios lo sana porque Dios lo va a sanar o porque Dios lo puede sanar, pero no podemos volver a la misma postura o a la misma condición del día anterior para decir sigo enfermo hasta que yo lo confirme o hasta que el médico lo confirme. Claro que hay ciertas enfermedades que el médico las tiene que confirmar, porque para eso Dios creó la ciencia y Dios hizo a los científicos. Pero nosotros no creemos por el resultado o la confirmación de los médicos. Nosotros creemos por la fe en el poder de Jesús y la fe en su sangre. Esa credibilidad y su fe en su sangre van a producir los resultados médicos. ¿Alguien está entendiendo aquí? Muy bien, seguimos un poquito. Entonces, es digno destacar que la liberación, lo vuelvo a leer, de las enfermedades y de espíritus inmundos está conectada 100% a nuestra fe. Tenemos que creer completamente en Jesús y esto nos llevará a disfrutar y vivir la libertad en el reino de Dios que Él nos ofrece. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Note esto, Mateo narra que una mujer traía a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. No solo era atormentada, dice que era gravemente atormentada. En otras palabras, era muy difícil la situación de la familia. Posiblemente la mujer con su hija tuvo que recorrer bastante para llegar hacia donde estaba el Señor, y antes de eso de seguro hubo intentos de buscar ayuda en otros lados u otros medios. Sin embargo, esta mujer buscó a Jesús para que le ayudara y le liberara. Aquí es donde Jesús denota y revela la posibilidad de lo que explicamos sobre la mujer. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es importante. La Biblia dice
que la fe de la mujer era grande, por lo cual Jesús actuó ¿qué? Rápidamente. Entonces su hija fue completamente sana. Analicemos esto. La situación original de la hija, de la mujer, era una situación grave y de tormento espiritual. Por esa causa Jesús sanó y liberó de inmediato a la niña. Pero todo se basa en la gran fe de su mamá. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos leyendo un poquito. Mucha gente está en la misma situación, gravemente atormentados, heridos, enfermos y desesperanzados, habiendo buscado la solución o la salida en cosas que realmente no pueden dárselas. Es aquí donde se necesita un poder mayor, el poder de Jesús. Si usted está en esta situación, hoy mismo puede ser sano. En esta clase, a esta hora, en donde usted esté, hoy mismo puede ser sano en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien me dice amén? Entonces, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a sanar, a liberar y a predicar el reino de su Padre. Significa que ese poder que Cristo trajo a la tierra, Cristo no se lo llevó al cielo, todo lo contrario. Cuando Él ascendió a los cielos y resucitó y se fue con el Padre, Él dijo que se esperaran unos días en Jerusalén porque Él iba a enviar al Espíritu Santo para darle poder a la iglesia, poder a sus hijos, para hacer exactamente lo que Jesús hacía. Que dijimos que Jesús vino a la tierra, Jesús vino a predicar el reino de su Padre, vino a enseñar o revelar al Padre y vino a sanar a los enfermos y vino a liberar a los oprimidos. Entonces, hoy nosotros podemos ser libres de toda opresión demoníaca y podemos ser libres de toda enfermedad o sanos de toda enfermedad. Isaías 53 del 4 al 5 dice: ciertamente llevó Él, se refiere a Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo, que muchos lo han leído cientos de veces, hay que desglosarlo y hay que revelarlo. Escuche este, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Significa que en las horas desde que toman preso a Jesús hasta que Jesús muere y expira y entrega su espíritu, Él sintió todo lo que una persona puede llegar a sentir y le dolió todo lo que a una persona le puede doler. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. O sea, Él pasó por todo eso en el proceso de la crucifixión. Tanto castigo, tanto golpe, tanto sufrimiento, Él lo pasó en horas. O sea que lo que a usted le pasa, escuche, lo que usted siente, el dolor, la molestia, la enfermedad o lo que sea, Él también lo llevó. Dice, Él lo llevó, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos como azotado por herido de Dios y abatido. O sea, lo que estaba diciendo Isaías es, van a pensar que Dios lo hirió, Dios lo azotó y ahí lo dejó. Ahí nomás el herido de Dios, el azotado de Dios. Pero ¿qué dice? Mas el herido fue, o sea, no está negando Isaías que él fue herido. Dice, el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, no por las enfermedades. Él las llevó a las enfermedades y Él llevó nuestros dolores a la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo no suframos de enfermedades ni dolencias. Pero fue herido por otra cosa, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice, y el castigo de nuestra paz. O sea, no íbamos nosotros a tener paz por causa del pecado, pero para que nosotros tuviésemos paz, Él fue castigado. Dice, y por su llaga, ¿por qué? Porque todo eso que vivió, dolores, el sentido de las enfermedades y el castigo que hicieron sobre Jesús, todo eso produjo llagas sobre su cuerpo. Los científicos dicen de que todo su cuerpo, al momento de Cristo morir, todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba completamente llagado. Así terminó Cristo. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, eso no le da derecho a alguien que dice que es hijo de Dios, no le da derecho a creer más en el médico que Cristo. No estoy en contra de la medicina, no estoy en contra de los médicos, por favor, nadie me vaya a malentender ni poner cosas por ahí. No estoy en contra de la ciencia, Dios ha dado la ciencia. Pero nadie puede creer más en eso que en semejante sacrificio con victoria en la llaga de Jesús. Entonces, si la gente está enferma, si la gente está doliente, mucha de ella es porque quiere estar así. Porque en su llaga nosotros fuimos curados. En su llaga nosotros fuimos sanados. En su llaga nosotros fuimos liberados.
¿Por qué entonces hay tanta gente en el estado en el que está? Porque se ha olvidado de las llagas y le cree más al médico. ¿Cuántas veces hay consejerías pastorales? Pastor, me duele tal cosa, pastor, me pasa tal otra, pastor, estoy enfermo de esto. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a soltar una palabra. Amén, gloria a Dios. Y la persona está ahí para que el pastor le ore, ¿no? En la semana, ¿cuántas veces? Le ora, sale de la consejería pastoral, pero tiene la cita a las 7 de la tarde con el médico. El pastor le acaba de decir, vas a ser sano, 3 días vas a estar completamente sano. Va al médico y el médico le dice, tu tratamiento es de 2 meses. Vuelve a la iglesia depresivo, pastor, el médico me dijo que son 2 meses, no 3 días. ¿Me estoy explicando? No tiene fe, está creyendo más en lo lógico que en lo sobrenatural. Entonces usted no califica para un milagro. Y cuando usted no ve, escuche, no ve el milagro, usted se acostumbra a la enfermedad, la hospeda en su vida y usted no está experimentando el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso es que Jesús quiere sanar nuestros cuerpos, nuestros órganos y quitarnos toda dolencia o enfermedad. Amén. Muy bien. Dice, esto es nada más ni nada menos que el poderoso sacrificio del Señor en la cruz y sus beneficios. Fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el pago único y más grande por nosotros para salvarnos de las consecuencias de los pecados. Sin embargo, ese pago y sacrificio incluyó nuestras enfermedades. El profeta Isaías aclara que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si usted está enfermo o doliente y cree que Jesús hizo esto por usted en la cruz, es suficiente para que en este mismo instante usted sea completamente sano de toda enfermedad o dolor y libre de todo tormento, no importando la gravedad, el tiempo o el diagnóstico médico. Usted hoy puede ser sano solo si cree. Jesucristo es el único que tiene el poder para romper toda maldición de enfermedades. No sé si usted se ha dado cuenta de que, por un lado, la ciencia está descubriendo nuevas, entre comillas, enfermedades. Cada vez están saliendo más cosas raras. Pero a su vez también la ciencia está descubriendo o revelando ciertos productos para mejorar el estilo de vida de una persona. Entonces, repito, hay muchas enfermedades que son hereditarias, que son contagiosas y que son por alguna razón física. Pero hay otras que son productos solamente de un descuido. Son productos de una mala alimentación, son productos de no prestar la atención a su debido tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay enfermedades que van a ser sanadas por un milagro. Y hay enfermedades que necesitan cuidado. ¿Amén a eso? Muy bien, dice versículos para meditar en mi sanidad. Mateo 14, 35 al 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, ¿qué dice? Ok, vamos a leer los 3 versículos que tenemos en esta página y vamos a explicarlos o revelarlos. Segundo, Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban, ¿qué dice? Quedaban sanos. Juan 5, del 5 al 9 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Escuche esto, 3 versículos. Los 2 primeros parecen ser los mismos y el tercero habla de un hombre de 38 años de enfermedad. Escuche esto. Dice que Jesús estaba o iba a lugares, aldeas, ciudades, pueblos, y cuando sabía la gente que él iba, la gente procuraba que el enfermo fuera ministrado para ser sanado,
O muchos decían, yo estoy enfermo, déjanos nomás con que yo toque el borde de tu manto, nomás con que yo toque el borde de tu manto, sé que me voy a sanar. Fíjese la fe de la gente, o sea, el nivel de fe de la gente. Pasó lo mismo con Jesús, pasó lo mismo con Pedro, pasó lo mismo con Pablo, con los apóstoles. Cuando se movían, sabían que eran hombres de Dios, traían el poder sobrenatural y la gente se desesperaba por tocarlos o porque los tocaran para que fueran sanos. Los dos primeros versículos están hablando lógicamente de Jesús, el tercero también. A lo que voy, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Había gente que tenía fe. Había gente que tenía fe en Jesús, el tercero. Estaba acostumbrado, conforme a lo que sucedía en el estanque, de que una vez cada tanto tiempo descendía un ángel, removía las aguas y el primer enfermo que llegaba y se aventaba al agua era sano. Entonces Jesús se acerca con el de 38 años de enfermedad y le dice, ¿quieres ser sano? Fíjese en la pregunta. ¿Cómo le vamos a preguntar a un enfermo, ¿quieres ser sano? Porque hay gente que no quiere ser sana. Por eso Jesús lo preguntó, parece que en aquel tiempo también había gente como la que hay hoy en día, que no quiere ser sana, que va a aprovechar su enfermedad para algo. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dice, y fíjense, no le dijo ni sí ni no. El enfermo le dijo, es que cuando viene el ángel y remueve las aguas, no hay nadie que me aviente o que me empuje o que me lleve. No le dijo, sí quiero ser sano. Pero los otros dos versículos anteriores, dice que la gente apenas sabía que Jesús estaba en la ciudad o en las aldeas, llevaba a sus enfermos o iba la gente enferma para tocar su manto. Este no, este le respondió, es que no hay nadie quien me avienta al agua sabiendo que él era el que podía sanarlo. Así todo, fíjese lo que Jesús le dice. No le dice, sé sano. Le dice, levántate, toma tu lecho y órale. Y vete a tu casa. Dice, y en aquel momento fue sano. O sea, hubo milagros que Jesús hizo porque sabía que el hombre estaba esperando que lo avienten al agua. Otra gente estaba desesperada por tocarlo. Hoy en día, en casos diferentes obviamente, pasa lo mismo. Hay gente que tiene fe en que Dios lo va a sanar y hay gente que está esperando algo a ver si se sana y mientras no se sana, aprovecha la situación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay milagros. Hoy hay gente que, escuche, esto es real, es triste, es desesperante, pero es la verdad. Hay gente que depende más de su tratamiento médico que de su credibilidad en la llaga de Jesús. Depende más de eso. Ahora, yo no estoy diciendo, repito, que no hay que ir al médico, o que el médico es del diablo, o que el médico vino del infierno. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es en dónde está puesta nuestra fe. Ahora, si usted dice, pastor, tengo un dolor de muela, vaya por favor al odontólogo antes que se le caiga la mitad de la cara y quítese la muela. No hay problema. Lo que estoy diciendo es enfermedades. ¿Qué es un tratamiento médico? Normalmente es el alargue de esa enfermedad. Normalmente. Entonces, no digo que yo no estoy en contra, si hay médicos o gente en medicina mirando, no se vaya a ofender. El punto es que nuestra fe no puede estar descansando sobre la opinión de un hombre. Debe descansar en la llaga de Cristo en cuanto a nuestra salud. Cristo nos puede sanar instantáneamente o nos puede dar el entendimiento para cuidar nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo sea sano. Eso estoy seguro que sí. El tema es en dónde está nuestra fe depositada. Como aquella mujer, como aquella mamá que les digo, esto pasó en los primeros, hace unos, 5 o 6 años atrás. Me dijo, es que si se sana mi hija, me van a quitar la ayuda. Fue increíble, yo miré a mi esposa como diciéndole, o sea, escuchaste lo mismo que yo escuché. O sea, estás recibiendo un dinero por la enfermedad de tu hija. Es que hay gente, escuche, como no puede ser bendecida por medios naturales, por medios sobrenaturales, tiene que negociar con algo, y en este caso la enfermedad. Qué triste, caer hasta ese punto. Porque todo lo que eso sucede, al rato, todo lo que se siembra, es lo que eso va a suceder. Amén o no amén. Y ojalá nos esté viendo para que se acuerde. Dice la lección para terminar. Hoy es el día perfecto, si lo puedes creer,
en donde puedes ser libre de toda atadura de enfermedad o cualquier tormento en tu cuerpo. Solo tienes que creerlo, en que Jesucristo lo puede hacer y declarar que eres sano en su nombre. No importa el tiempo que lleves enfermo, solo debes de creer y el milagro será hecho. Terminamos con el último versículo de esta lección número 6 y dice lo siguiente, Santiago 5, 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya al psicólogo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. O sea que si usted está en un momento de aflicción por X razón, no corra primero en donde no le van a dar salida. Ore a Dios. Dice, ¿está alguno alegre? No se emborrache. ¿Qué dice? Cante alabanza. ¿Sí o no? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, habla de las autoridades, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué está diciendo eso? Porque si la enfermedad vino por un pecado, tiene que ser perdonado para que sea sano. Por eso está Jesús diciendo y enseñando aquello. Entonces fíjese lo que dice. Alguien afligido, que ore. Sencillo. Alguien alegre, que cante alabanza, no que se emborrache. Alguien enfermo, llame a la autoridad de la iglesia y que oren por el enfermo. Dice, y la oración de fe va a salvar o va a sanar al enfermo, y si hubiere cometido pecado. Entonces, si la enfermedad esa que está atormentando a esa persona es el producto de un pecado, de una vida de pecado, el pecado le será perdonado. Fíjese el combo. Orar no cuesta nada, o por lo menos dinero no cuesta. Cantar alabanza mucho menos. Y llamar a esa autoridad para que vayan a orar por usted tampoco cuesta nada. Hay algún loco por ahí que pueda cobrar por orar, no sé. Nosotros no lo hacemos. Pero orar, cantar a Dios y buscar nuestra autoridad que ore por nosotros no cuesta dinero. Es solo una fe y decisión. Entonces, ¿cómo nos liberamos de las maldiciones, de las automaldiciones? Cambiando nuestra manera de hablar y cambiando nuestra manera de ser. ¿Cómo nos liberamos de las enfermedades? Por medio de las llagas y de la sangre de Jesús. Pero usted tiene que entender que lo que le duele o lo que les tiene enfermo no es parte del diseño de Dios. No es que, pastores, que yo ya estoy entrando en edad. No es parte del diseño de Dios. Lo digo por las muchachonas jovencitas que tenemos aquí. No es parte del diseño original de Dios. Ahora, que el cuerpo obviamente empieza a hacer sentir los años es una cosa. Es bíblico eso inclusive, pero no con enfermedades. Por cierto, hoy compartí con algunos pastores y algunos grupos de redes sobre una mujer que tiene como 80 años. 80 años, es una mentora en una iglesia. Y esa mujer, declarando a Jesucristo y al Espíritu Santo, completamente sana, activa en la iglesia y produciendo discípulos. Me lo mandó nuestro apóstol a ese video. Yo me quedé callado con ese video. Porque está completamente sana una mujer de 80 años. Y declarando la dependencia del Espíritu Santo. Pero hay gente en las iglesias que le duele la uña del pie y ya no viene. No sé si pasará eso en Tijuana, pero aquí sí pasa. Declara al Espíritu Santo. Lo que usted habla, entonces, es lo que sucede. Declara vida, viene vida. ¿Amén eso? Los que estamos aquí nos ponemos de pie. Vamos a finalizar. Y lógicamente lo vamos a hacer orando. Y creyendo en estas lecciones y en esta palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús y por el poder de la llaga de Cristo. Vamos a orar y no cortemos todavía la transmisión. Vamos a orar por los que están en vivo. No sé exactamente cuánta gente hay, cuántos estén viendo, o de dónde nos estén viendo.
pero tengo la certeza que el poder de Dios no tiene límites, no tiene distancias, no conoce ese tipo de cosas. Y si usted que nos está viendo está enfermo o enferma, tiene una dolencia, lo que sea, sea lo que fuere que el médico haya dicho, creemos en el nombre de Jesús que usted en este momento a la distancia puede ser sano. Si así fuere, ore con nosotros creyendo y después cuéntenos el testimonio para darle gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por tu palabra y por estas lecciones que acabamos de impartir y compartir entre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo los presentes y bendigo los que están vía el Facebook Live. Señor, oro creyendo en la palabra. Número uno, en que renunciamos a toda palabra negativa, Señor, de nuestra vida hacia otra persona, de nuestros padres hacia nosotros, de nuestro cónyuge hacia nosotros, de nuestros hijos quizás hacia nosotros. Renunciamos a lo que hemos hecho, lo que hemos recibido y lo que hemos dicho. Padre, nos despojamos y cancelamos ahora todo poder de maldición en el alma, en el espíritu o en el cuerpo de nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el liderazgo, Dios, en nuestros hijos, en los que nos rodean, nuestros bienes materiales. Toda palabra de maldición es cancelada y todo lo que nosotros hemos dicho en maldición lo cancelamos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Señor, nos arrepentimos de esa conducta y estilo de vida de hablar mal. Y te pedimos que nos des la sabiduría por tu palabra y por la unción del Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de hablar y para cambiar nuestra manera, Señor, de dirigirnos hacia otros. De igual manera, Padre, nos libramos de toda enfermedad hereditaria, de toda enfermedad producida por nuestras maldiciones que hemos dicho. Señor, toda enfermedad producida por contagio, por herencia, Señor, por descuido, Dios, físicos o alimenticios. Padre, te pedimos perdón de todo eso en el nombre de Jesús, pero aplicamos el poder de la llaga de Jesús. Aplicamos el poder de la llaga de Jesús. Y Padre, yo no sé exactamente quién, pero veo una persona que está enferma de los pulmones. Hay un problema en los pulmones que nos está viendo, Padre, sea sano o sana. Ahora, por los méritos de la llaga de Jesús y toda infección en los pulmones liberada ahora, y la sangre del Cordero le limpia por completo. Y esperamos rápido en días, esperamos el testimonio, porque esos pulmones quedan limpios, el sistema respiratorio queda completamente limpio en el nombre poderoso de Jesús. Padre, reprendo toda dolencia, reprendo toda enfermedad hereditaria, toda enfermedad por contagio, toda enfermedad que nació en los cuerpos por maldiciones, aún por espíritus de enfermedad. Reprendemos aquello ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo, Padre, si aquí presente hubiera alguien con dolores, alguien con dolencia, con enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, váyase ahora la dolencia. Todo lo que está deformado, todo lo que está enfermo, todo lo que está afectado por la salud, por la vida, por los vicios, por el pasado, por lo que sea, ahora sea sanado, restaurado, restituido. Vengan órganos nuevos, Dios, a los cuerpos ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo que no se podía hacer se haga ahora. Huesos, Padre, sobre los huesos, Padre, sobre los cartílagos, en el nombre de Jesús, sobre todo el dolor de las coyunturas, salga ahora por la llaga de Cristo Jesús, por la llaga de Cristo Jesús. Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, ministramos el poder sobrenatural de Dios ahora. Toda dolencia, Dios, en la piel, toda dolencia en la carne, toda dolencia en los músculos, Padre, ahora sea sanado ahora, en los tendones, sanadas ahora, por el poder sobrenatural de Dios. Padre, desato el fuego en la llaga del Cordero, sanando los cuerpos ahora. Dolores, Dios, de oído, de boca, Dios mío, dolores de cabeza, de nuca. Ahora reprendo todo aquello por la llaga del Cordero, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, seco la raíz de toda migraña, ahora de alta presión, Dios mío, de arritmias, en el nombre de Jesús ahora, de crecimientos o agrandamientos del corazón. Padre, los lados, los laterales del corazón vuelvan ahora a su tamaño original, del diseño original. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toda dolencia incorrecta en los cuerpos ahora, enfermedades, suelten los cuerpos ahora.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, creemos en el poder, creemos en la unción sobrenatural, creemos en el movimiento sobrenatural. Ahora, Padre, el fuego de Dios, de la cabeza a los pies, venga sobre la pastora Yerisenia ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, restaurando ahora, ahí está, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Hija, te declaro sana, restituida, con órgano nuevo, columna nueva, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, el cuerpo es el diseño perfecto de Dios, es un diseño perfecto, nada le sobra y nada le falta. Por eso oramos por la llaga de Cristo, que sanen toda dolencia ahora. Padre, dolores articulares, dolores, Señor, en las manos, en los brazos, en los pies, por causa de la articulación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean sanados ahora.